Nadie se atrevía a hablar con el padre del jefe de la mafia, hasta que la enfermera de curvas pronunció una palabra en italiano. La taza de porcelana explotó contra la pared de mármol. Los fragmentos blancos se esparcieron por el suelo pulido mientras el té hirviente salpicaba obras de arte italianas invaluables. ¡Fuera! El rugido que siguió sacudió los candelabros. Una joven enfermera privada retrocedió tropezando por el umbral de la puerta del dormitorio, las lágrimas corriéndole por la cara, sus manos temblorosas todavía aferradas a un frasco de medicación sin abrir. Lo siento. Lo intenté. Nadie le respondió. Porque todos los que estaban en el pasillo ya habían presenciado la misma escena 18 veces antes. La mansión cayó en un incómodo silencio. Los médicos bajaron los ojos. Las amas de llaves fingieron arreglar flores que no necesitaban arreglo. Incluso los guardaespaldas armados que alineaban el corredor evitaban mirar hacia la puerta cerrada del dormitorio. Desde adentro, otro estruendo resonó por toda la mansión. El anciano lanzaba todo lo que tenía al alcance. Al otro lado del pasillo estaba Nicco Moretti. A sus 34 años, Nicco gobernaba un imperio que se extendía de Nueva York a Boston. Los jueces devolvían sus llamadas. Los políticos asistían a sus eventos benéficos. Las bandas callejeras susurraban su nombre con partes iguales de miedo y admiración. Organizaciones criminales enteras preferían negociar antes que desafiarlo. Sin embargo, en ese momento, el jefe de la mafia más temido de la costa este simplemente miraba la pesada puerta de nogal del dormitorio. Su mano derecha descansaba sobre el pomo de latón. Nicco no lo giró. Marco Bellini, su consigliere de toda la vida, se acercó en silencio. Jefe. Nicco nunca apartó los ojos de la puerta. Número 19. Marco asintió. Duró 23 minutos. Una débil sonrisa casi cruzó el rostro de Nicco. No de diversión. De derrota. Mi padre batió su propio récord. Otro objeto se destrozó adentro. Los sirvientes se encogieron instintivamente. 3 años atrás, Salvatore Moretti había sido legendario. El patriarca que construyó la familia Moretti desde una pequeña banda de protección de barrio hasta una de las organizaciones criminales más respetadas de América. Salvatore había comandado lealtad absoluta. Salvatore nunca había necesitado alzar la voz. Una sola frase tranquila de Salvatore podía resolver disputas que docenas de hombres armados no podían solucionar. Luego llegó el derrame cerebral. Su cuerpo sobrevivió. Su espíritu no. Salvatore rechazaba a los terapeutas. Rechazaba la rehabilitación. Se negaba a tomar la medicación. Apenas hablaba. Cuando lo hacía, sus palabras solo cargaban rabia. Cada cuidador eventualmente renunciaba. Algunos después de semanas, la mayoría después de días. Uno duró menos de 1 hora. Ninguna cantidad de dinero cambiaba el resultado. Ni siquiera las desesperadas ofertas de Nicco. El reloj del pasillo tic-taqueaba fuertemente. Otro silencio se instaló sobre todos. Entonces las puertas principales se abrieron abajo. Pasos suaves cruzaron el vestíbulo de mármol. Un ama de llaves subió apresuradamente. Señor Moretti. La enfermera de reemplazo ha llegado. Marco frunció el ceño. ¿Ya? La agencia debía haber estado desesperada o imprudente. Nicco suspiró en silencio. Que suba. 1 minuto después, ella apareció al final del pasillo. No era lo que nadie esperaba. Sin maletín médico de diseñador, sin uniforme elegante y caro, sin prisa nerviosa por impresionar a la familia adinerada. En cambio, cargaba un viejo bolso de cuero y llevaba un uniforme de enfermería azul marino pulcramente planchado debajo de una sencilla chaqueta color crema. Su cabello castaño oscuro descansaba en una trenza suelta sobre un hombro. Elena caminaba con una confianza tranquila más que con profesionalismo forzado. Su figura curvilínea contrastaba con la rígida elegancia de la mansión, haciéndola parecer inesperadamente cálida en medio de los fríos alrededores de mármol. Elena se detuvo a una distancia respetuosa de Nicco. Usted debe ser el señor Moretti. Su voz era firme. Sin miedo, sin temblor. Soy Elena Russo. Nicco la estudió. Elena lucía más joven de lo que Nicco había esperado. A sus 30 y tantos, con ojos castaños amables, sin arrogancia visible, sin intentos obvios de halagarlo. En cambio, Elena lo miraba directamente de la forma en que los profesionales de la salud miran a los familiares preocupados, no a los hombres poderosos. ¿Leyó el expediente?, preguntó Nicco. Sí. ¿Y aún así aceptó? Acepté a un paciente.
Marco intercambió una mirada con dos guardias. Nadie le hablaba a Nico con tanta sencillez. ¿Entiende? Continuó Nico. Mi padre ha despedido a 19 enfermeras. Lo sé. Puede que me insulte. He sido insultada antes. Puede que lance cosas. Lo noté. Puede ordenarle que salga antes de que usted se presente. Elena sonrió suavemente. Entonces me iré si de verdad quiere que me vaya. Nico entrecerró los ojos. Nadie se va voluntariamente después de conocerlo. Su respuesta lo sorprendió. La gente no renuncia por la rabia. Elena hizo una pausa. Renuncian porque dejan de ver a la persona detrás de ella. Por primera vez esa mañana, Nico no supo cómo responder. Elena miró hacia la puerta del dormitorio cerrada. ¿Cómo se llamaba su madre? La pregunta llegó de manera inesperada. Lucía. Elena asintió casi para sí misma. Y su padre todavía lleva su anillo de bodas. Nico miró instintivamente hacia el dormitorio. ¿Cómo lo supo? Vi fotografías abajo. Elena sonrió suavemente. Nunca se lo quitó. Antes de que alguien pudiera hacer otra pregunta, Elena extendió la mano hacia el pomo del dormitorio. Un guardaespaldas dio un paso instintivo hacia adelante. ¿Señorita? Marco levantó una mano, deteniéndolo. Todos observaron. Elena entró sola. La pesada puerta se cerró tranquilamente detrás de ella. Silencio. 10 segundos. 20. 30. Entonces, la furiosa voz de Salvatore retumbó por la habitación. ¡Fuera! Varios sirvientes saltaron. Marco cerró los ojos. 20 segundos, susurró. Nuevo récord. Adentro llegó el sonido de muebles arrastrándose violentamente por el suelo. Luego otro grito furioso. Todos esperaron a que la enfermera saliera corriendo. No salió. La mandíbula de Nico se tensó. Pasó un minuto entero. Luego 2. Sin estrépitos, sin gritos. Solo silencio. Silencio completo. Marco frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Nico se acercó lentamente a la puerta. Nico no la abrió. Nico simplemente escuchó. Adentro se escuchaba la voz tranquila de una mujer, demasiado suave para entenderse. Luego una larga pausa seguida de una sola palabra suave. Papá. Nada más. Sin discursos, sin instrucciones médicas. Solo una simple palabra italiana. Padre. El silencio dentro del dormitorio se volvió casi insoportable. Los segundos se estiraron para siempre. Entonces llegó un sollozo entrecortado, crudo, descontrolado, imposible. La respiración de Nico se detuvo. Marco miraba fijamente la puerta cerrada. Varios sirvientes se cubrieron la boca. Nadie había escuchado a Salvatore llorar desde el funeral de Lucia Moretti. Dentro del cuarto, el anciano patriarca susurró algo tan tenue que nadie afuera pudo entender. Luego llegó otro sollozo, y otro. El padre más temido de Nueva York, el hombre que había sobrevivido guerras, traiciones, prisión y atentados de asesinato, lloraba como un esposo en duelo. Nico apoyó lentamente una mano contra la puerta del dormitorio. Nico no la abrió. No interrumpió. Simplemente se quedó ahí parado mientras las lágrimas llenaban sus propios ojos por primera vez en años. Nico había conquistado rivales, protegido un imperio, controlado cada campo de batalla que la vida le había puesto por delante. Sin embargo, de alguna manera, una desconocida había logrado en 60 segundos lo que el poder, el dinero, la medicina y la devoción sin fin no habían podido hacer en 3 largos años. Y Nico se dio cuenta de que la mujer dentro de ese cuarto quizás no había venido simplemente a sanar a su padre. Quizás estaba a punto de descubrir la única verdad que la familia Moretti había enterrado durante décadas. La luz de la mañana se derramaba por las altas ventanas de la mansión Moretti, suavizando la fría elegancia de los pasillos de mármol. Por primera vez en años, la atmósfera dentro de la mansión se sentía diferente. Ningún sirviente susurraba. Ninguna porcelana se destrozaba. Ningún grito furioso resonaba desde el dormitorio del patriarca. En cambio, un silencio desconocido se instaló sobre la mansión. Un silencio tranquilo. Nico apenas había dormido. Nico permaneció en su estudio toda la noche, fingiendo revisar manifiestos de envío mientras repetía una y otra vez el mismo momento imposible en su mente. Papá. Una sola palabra simple. Eso era todo lo que Elena había dicho antes de que su padre se derrumbara en lágrimas. Nada de eso tenía sentido. Precisamente a las 7 de la mañana, Marco entró cargando café fresco. Nunca fuiste a la cama.
No estaba cansado. Marco miró hacia el ala del dormitorio. Yo tampoco. Nico levantó la vista. ¿Ha salido ella? Ni una vez. ¿Y él? Sin gritos. Nico se levantó lentamente. Durante años había comenzado cada mañana esperando otra crisis. Otra cuidadora renunciando. Otra habitación destruida. Otro recordatorio de que el hombre más fuerte que había conocido ya no deseaba vivir. Hoy, nada. El silencio mismo se sentía inquietante. Mientras se acercaba al pasillo del dormitorio, dos guardaespaldas se hicieron a un lado sin hablar. La pesada puerta de madera permanecía cerrada. Nico dudó, su mano levantada a medio camino hacia el pomo antes de detenerse. Durante 3 años, Nico había entrado a este cuarto solo para presenciar el rechazo. Quizás hoy debería pertenecer a alguien más. Justo entonces, la puerta se abrió. Elena salió al pasillo cargando una bandeja de desayuno vacía. Elena lucía cansada pero tranquila. Un mechón suelto de cabello castaño había escapado de su trenza. Elena sonrió amablemente. Buenos días. Nico buscó instintivamente señales en su cara. Sin moretones, sin lágrimas, pero tampoco miedo. Se quedó toda la noche. Me lo pidió. Nico parpadeó. ¿Mi padre le pidió? Elena asintió. No podía dormir. ¿Qué pasó? En lugar de responder de inmediato, Elena miró hacia el dormitorio cerrado. Me habló de su jardín. Nico frunció el ceño. ¿Nuestro viñedo? No. El pequeño jardín de vegetales detrás de su casa de la infancia. La expresión de Nico cambió. Solo 3 personas habían sabido alguna vez sobre ese pequeño jardín: su madre, su padre y él mismo. Ningún socio de negocios, ningún familiar lejano, ninguna entrevista en periódico. Nada. ¿Cómo recordaba cada planta de tomate, cada hoja de albahaca, cada tarde de verano? Elena hizo una pausa. Recordaba enseñarle a usted cómo atar las vides de uva. La garganta de Nico se apretó. Esos recuerdos pertenecen a otra vida. Mi padre no ha hablado de ese lugar desde que murió mi madre. Lo sé. ¿Lo sabe? La sonrisa de Elena se volvió más suave. Lloró cada vez que la mencionó. Nico miró hacia otro lado. Su madre había fallecido hacía casi 12 años. Cáncer, rápido y despiadado. Su padre había enterrado parte de sí mismo junto a ella. El derrame simplemente atrapó lo que quedaba. ¿Qué fue exactamente lo que hizo usted? Escuché. No puede ser tan simple. Generalmente no lo es. Elena colocó cuidadosamente la bandeja de desayuno en una mesa cercana. La gente asume que la rehabilitación comienza con los músculos. Elena sacudió la cabeza. A veces comienza con el permiso. ¿El permiso para qué? Para hacer el duelo. Nico no dijo nada. Elena continuó tranquilamente. Todos siguen intentando hacer a su padre más fuerte. Intentan devolverle el hombre que solía ser. Pero nadie le ha permitido llorar la vida que perdió. Sus palabras se asentaron pesadamente entre ellos. Durante años, Nico había contratado a los mejores neurólogos, fisioterapeutas, especialistas del habla, psicólogos, cada tratamiento que el dinero podía comprar. Sin embargo, ninguno había preguntado si a su padre todavía se le permitía estar roto. La puerta del dormitorio crujió al abrirse. Salvatore Moretti estaba de pie adentro. Su cuerpo permanecía debilitado por el derrame. Su cabello plateado se había vuelto más delgado. Un hombro se inclinaba ligeramente más bajo que el otro. Pero sus ojos lucían diferentes. Todavía cansados, todavía heridos. Sin embargo, de alguna manera presentes. Salvatore miró directamente a Nico. Padre e hijo se miraron fijamente. Ninguno habló. Finalmente, Salvatore levantó lentamente una mano temblorosa. No hacia Nico. Hacia Elena. Elena cruzó la habitación inmediatamente. ¿Qué necesita? El anciano señaló hacia la estantería. Elena tomó un álbum de fotos de cuero desgastado. Salvatore apoyó suavemente una mano sobre la de Elena, luego miró de nuevo hacia Nico. Sus labios batallaron. Las palabras llegaron dolorosamente. Lentamente. Siéntate. Marco casi soltó la carpeta que cargaba. Era la primera vez que Salvatore invitaba voluntariamente a su hijo a entrar al cuarto desde el derrame. Nico entró con cautela. El cuarto ya no se parecía a un campo de batalla. La porcelana destrozada había sido limpiada. Las cortinas frescas estaban abiertas. La luz del sol iluminaba fotografías familiares que cubrían una pared.
Elena no había reorganizado nada costoso. Simplemente había abierto las ventanas. El aire fresco se filtraba por la habitación, trayendo el aroma de rosas en flor del antiguo jardín de Lucía. Salvatore abrió lentamente el álbum de fotos. Adentro descansaban fotografías desvanecidas que abarcaban casi 50 años, fotos de boda, cenas familiares, vacaciones de verano. Una fotografía captó la atención de Nicco. Un niño de no más de 6 años estaba sentado sobre los hombros de Salvatore mientras Lucía reía a su lado. Nicco había olvidado que esta fotografía existía. El tembloroso dedo de su padre descansaba sobre ella. Otra lágrima rodó por la mejilla del anciano. Elena silenciosamente le entregó un pañuelo. Elena nunca lo apresuraba. Elena nunca terminaba sus frases. Elena nunca lo trataba como alguien roto. Solo como alguien que sufría. Pasaron los minutos. Eventualmente, Salvatore susurró otra palabra. Hermosa. Su habla seguía siendo esforzada pero comprensible. Nicco miraba fijamente. Mi madre, dijo Salvatore. El anciano asintió, luego señaló hacia el jardín afuera. Elena entendió inmediatamente. Creo que quiere salir. Los médicos dijeron que no estaba listo. Los médicos no le han preguntado a él. En media hora, toda la casa presenció algo que nadie creía posible. Salvatore Moretti estaba sentado debajo del antiguo olivo que Lucía había plantado décadas atrás, el mismo lugar donde Lucía solía tomar café cada mañana. El anciano patriarca cerró los ojos. Una brisa suave agitó las ramas sobre su cabeza. Por primera vez en años, sus hombros se relajaron. Nicco estaba de pie a varios metros de distancia, observando en silencio. Marco se unió a Nicco. Nunca lo había visto tan tranquilo. Yo tampoco. Marco bajó la voz. ¿Confías en ella? Nicco no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en Elena mientras Elena ajustaba tranquilamente la manta de Salvatore antes de retroceder en lugar de quedarse rondando. Elena entendía cuándo ayudar y cuándo desaparecer. Finalmente, Nicco habló. No lo sé. Pero ayer, 19 profesionales fallaron. Nicco observó a su padre sonreír, apenas, pero de manera innegable. Y hoy, mi padre sonrió. Al otro lado del jardín, Elena notó algo metido debajo del desgastado banco de piedra donde Salvatore descansaba. Una esquina de papel amarillento sobresalía de una vieja caja de madera escondida debajo de la hiedra trepadora. Elena se agachó cuidadosamente. Dentro había docenas de sobres cuidadosamente doblados. Cada uno atado juntos con un decolorado lazo azul. Cada sobre llevaba la misma escritura elegante. Lucía Moretti. El corazón de Elena se aceleró. Estos no eran recuerdos familiares ordinarios. Varios sobres nunca habían sido abiertos. Un sobre, sin embargo, ya había sido abierto. En su frente, escrito en tinta temblorosa, había 5 palabras que inmediatamente enviaron un escalofrío a través de Elena. Si Nicco alguna vez aprende la verdad. Elena no tocó las cartas. Elena cerró tranquilamente la caja de madera y la deslizó de vuelta debajo del banco de piedra, exactamente como la había encontrado. Algunos descubrimientos pertenecen a las familias, no a los extraños. Todavía no. Cuando se dio la vuelta, encontró a Nicco observándola desde lejos. Su expresión no revelaba nada. ¿Qué encontró? Elena dudó. ¿Una caja? ¿Qué tipo de caja? No la abrí. ¿Espera que le crea eso? Elena encontró sus ojos tranquilamente. No me contrataron para satisfacer mi curiosidad. Me contrataron para ayudar a su padre. Por un largo momento, ninguno habló. Finalmente, Nicco dio un lento asentimiento. La mayoría de las personas en esta casa la habrían abierto. La mayoría de las personas no son enfermeras. No. Son investigadoras. Una débil sonrisa apareció en la comisura de la boca de Nicco antes de desaparecer casi de inmediato. Era lo más cercano a la diversión que alguien le había visto en años. Durante la semana siguiente, la mansión se instaló en una rutina desconocida. Cada mañana, Elena acompañaba a Salvatore al jardín de Lucía. Sin equipo de terapia, sin horarios de rehabilitación complicados, sin presión. Algunos días regaban flores. Otros días simplemente se sentaban debajo del olivo mientras los pájaros se reunían alrededor de la fuente. Poco a poco, las palabras regresaron. Una frase, luego 2. A veces solo nombres. Pero cada día había progreso. Los médicos lo llamaron una milagrosa recuperación neurológica. Elena no estuvo de acuerdo. No es un milagro.
El doctor Adrián Keller frunció el ceño. El derrame dañó centros del habla significativos. También destruyó su confianza. Elena continuó ajustando la manta de Salvatore. La medicina lo trajo hasta aquí. El amor trajo el resto. El renombrado neurólogo cruzó los brazos. Es un sentimiento hermoso. También es médicamente inexacto. Elena simplemente regresó a su trabajo. Elena había aprendido algo importante. Las personas que más se preocupaban por tener razón a menudo dejaban de prestar atención. Keller observó a Elena un momento más antes de salir del cuarto. En cuanto desapareció en el pasillo, su agradable sonrisa se esfumó. Keller sacó inmediatamente su teléfono. Necesito ver al señor Romano. Su voz permaneció tranquila. Pero no aquí. Esa tarde, un sedán negro esperaba detrás de un almacén de vinos abandonado a varios kilómetros de la mansión. El doctor Keller se subió adentro. Otro hombre ya ocupaba el asiento trasero, traje perfectamente confeccionado, cabello plateado, guantes de cuero impecables. Vincent Romano. Oficialmente, era uno de los asesores financieros más antiguos de la familia Moretti. Extraoficialmente, había administrado silenciosamente casi todas las corporaciones legales de la organización durante 20 años. Sonabas preocupado, dijo Vincent. Lo estoy. El anciano está mejorando. Vincent permaneció impasible. Eso es desafortunado. Keller bajó la voz. La enfermera lo cambió todo. ¿Cuánto ha recuperado? Recuerda. Los ojos de Vincent se entrecorraron levemente. ¿Qué exactamente? No lo sé. Pero está conectando viejos recuerdos. Pidió el jardín. Pidió fotografías familiares. Reconoce a las personas. El silencio llenó el carro. Finalmente, Vincent habló. Entonces acelera la medicación. Keller lució incómodo. Su dosis es suficiente para frenarlo. No suficiente para matarlo. Hemos mantenido este equilibrio durante casi 3 años. No puede continuar si ella está involucrada. Vincent miró a través de la ventana tintada. Nico nunca debe saber por qué su padre dejó de hablar. Y la enfermera, si es necesario, Vincent hizo una pausa. Se va. De vuelta en la mansión, Elena organizaba la medicación de Salvatore cuando notó algo inusual. Un frasco de receta contenía menos tabletas de las que indicaba el cuadro de dosificación. Elena revisó otro. Luego otro. Los registros de administración no coincidían. Asumiendo que había cometido un error, Elena revisó cada registro médico de los últimos 6 meses. Nada cuadraba. Alguien había alterado repetidamente los horarios de medicación. Elena frunció el ceño. Quizás las enfermeras anteriores habían documentado incorrectamente. Pero las cuidadoras experimentadas rara vez cometían errores idénticos. A la mañana siguiente, Elena se acercó tranquilamente a la hermana Angela Conti, la monja retirada que había servido como compañera de Lucia Moretti durante su última enfermedad. Aunque ya no estaba empleada a tiempo completo, la hermana Angela visitaba la mansión cada jueves. La hermana Angela había conocido a la familia más tiempo que casi cualquier persona viva. Parece preocupada, observó la anciana monja. Tengo una pregunta. Solo una, sonrió Elena suavemente. Por ahora. Se sentaron juntas cerca de la capilla con vista a los jardines. He estado revisando los registros del señor Moretti y no tienen sentido. La expresión amable de la hermana Ángela cambió casi imperceptiblemente. ¿En qué sentido? El historial de medicación. La monja miró hacia otro lado. Hay brechas. Dosis cambiadas sin firmas médicas. Sin explicaciones, sin notas de emergencia. Elena bajó la voz. ¿Alguien alguna vez los cuestionó? La anciana mujer apretó su rosario. Las preguntas son peligrosas dentro de las familias poderosas. No estaba preguntando sobre el poder. Estaba preguntando sobre la verdad. Por varios segundos, solo se escucharon los pájaros cantando en la distancia. Finalmente, la hermana Ángela suspiró. Lucía creía que alguien quería que Salvatore permaneciera dependiente. El corazón de Elena se aceleró. ¿Ella creía eso? Sí. ¿Sabía quién? No. Pero antes de morir, la monja se detuvo. Elena esperó con paciencia. Escribió cartas. Las mismas cartas escondidas debajo del banco del jardín. La hermana Ángela levantó la vista abruptamente. ¿Las encontraste? No las leí. Bien. No fueron escritas para ojos curiosos. Fueron escritas para corazones rotos. Esa tarde,
Nico estaba sentado solo dentro del viejo despacho de su padre. El cuarto había permanecido intacto desde el derrame. Pesadas estanterías de nogal cubrían las paredes. Libros de contabilidad encuadernados en cuero llenaban cada gabinete. Un retrato familiar enmarcado descansaba sobre el escritorio. Sus padres se sonreían el uno al otro en lugar de a la cámara. Nico nunca había notado eso antes. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Pase. Marco entró, cargando varios informes financieros. Hay algo inusual. ¿Qué? Nuestro asesor legal. Vincent. Marco asintió. Ha visitado al doctor Keller 4 veces este mes. Nico frunció el ceño. Siempre después de salir de la mansión, nunca durante el horario de oficina. Reuniones privadas. Nico se recostó lentamente. Quizás son amigos. Marco colocó fotografías sobre el escritorio. Vigilancia de investigador privado. Marcas de tiempo, ubicaciones. Cada reunión ocurrió lejos de los hospitales, lejos de las oficinas de la empresa, siempre en lugares aislados. Marco habló con cuidado. Revisé la contabilidad. La empresa consultora de Keller recibió 3 grandes transferencias de una de las corporaciones tenedoras de Vincent. Nico se quedó mirando fijamente los documentos sin hablar. La primera transferencia llegó una semana después del derrame de su padre. La habitación quedó muy quieta. Nico había confiado en Vincent casi tanto como en su propio padre. El hombre mayor había ayudado a criarlo después de la muerte de Lucía. Vincent había asistido a cumpleaños, graduaciones, festividades familiares. Si estos registros significaban lo que parecían significar, la traición llegaba mucho más profundo que el dinero. En ese mismo momento, al otro lado de la mansión, Salvatore estaba sentado solo en su dormitorio. Sus manos temblorosas sostenían una fotografía desvanecida de Lucía. Con enorme esfuerzo, Salvatore alcanzó el cajón de su mesita de noche. Salvatore sacó una pequeña llave de latón, la misma llave que abría la caja de madera escondida debajo del banco del jardín. Cuando Elena entró cargando el té de la noche, Salvatore extendió tranquilamente la llave hacia Elena. Elena lucía confundida. ¿Para qué es esto? Los ojos cansados de Salvatore se llenaron de lágrimas. Después de varios intentos dolorosos, Salvatore finalmente forzó las palabras a través de sus labios temblorosos. 4. Salvatore tragó saliva. Lucía. Otra larga pausa. Luego, con más determinación que fuerza, Salvatore completó la frase. Antes de que encuentren la verdad. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Porque por primera vez desde que llegó a la mansión Moretti, Elena se dio cuenta de que esto ya no era simplemente la historia de una familia en duelo. Alguien había pasado 3 años asegurándose de que Salvatore permaneciera en silencio. Y quienquiera que fuera esa persona, acababa de darse cuenta de que el silencio estaba comenzando a desaparecer. La reunión anual del Consejo de la familia Moretti nunca había sido pospuesta. Ni por tormentas de nieve, ni por investigaciones federales, ni siquiera después de la muerte de la madre de Nico. Este año, sin embargo, un inusual rumor se extendió por la organización antes del amanecer. Salvatore Moretti asistiría. Al principio, nadie lo creyó. Durante 3 años, el legendario patriarca había permanecido oculto de la vista pública. Algunos susurraban que ya no reconocía a su propio hijo. Otros afirmaban que había perdido permanentemente la capacidad de hablar. Solo un puñado de personas dentro de la mansión sabía la verdad. Salvatore nunca había perdido completamente la voz. Simplemente había perdido la voluntad de usarla. Para el mediodía, casi 40 miembros senior de la organización llenaban el gran salón de conferencias. Pesadas paredes de roble mostraban fotografías que documentaban 5 décadas de historia de la familia Moretti. A la cabecera del cuarto estaba Nico, tranquilo, impecablemente vestido, imposible de leer. Marco se inclinó hacia él. Nuestra gente está nerviosa. Deberían estarlo. ¿Sospechas que algo pasará hoy? Los ojos de Nico se desplazaron lentamente hacia Vincent Romano, quien estaba de pie cómodamente entre los asesores senior, saludando a todos con calidez practicada. Sé que lo hará. Al otro lado del cuarto, Vincent permaneció perfectamente tranquilo. Solo el doctor Adrián Keller notó la tensión casi invisible en las manos del hombre mayor. ¿Saben?, susurró Keller. Vincent respondió sin mirarlo. Si supieran, no estaríamos parados aquí. Antes de que Keller pudiera responder, las enormes puertas de madera se abrieron lentamente. La conversación se detuvo instantáneamente.
Cada hombre en el cuarto se puso de pie. Salvatore Moretti entró. No cargado, no oculto dentro de una silla de ruedas. Salvatore caminó lentamente con un pulido bastón de nogal. Cada paso requería un esfuerzo visible. Sin embargo, cada paso representaba una victoria. Elena caminaba tranquilamente a su lado. No apoyándolo, simplemente permaneciendo lo suficientemente cerca en caso de que necesitara asistencia. El cuarto cayó en completo silencio. Muchos de los capitanes más ancianos inclinaron la cabeza en señal de respeto. Varios se secaron discretamente las lágrimas de los ojos. Nunca esperaron volver a ver a su viejo líder. Salvatore llegó al frente del cuarto. Nicco sacó la gran silla de cuero reservada para el patriarca. Su padre suavemente sacudió la cabeza. No. Salvatore deseaba estar de pie. Nicco inmediatamente se hizo a un lado. Por un largo momento, Salvatore miró alrededor del cuarto. Sus ojos descansaron en un rostro familiar tras otro. Hombres que habían luchado junto a él. Hombres que habían enterrado amigos juntos. Hombres que habían visto a Nicco crecer de un niño curioso en un líder temido. Finalmente, Salvatore habló. Su voz permaneció áspera, desigual, pero inconfundiblemente suya. Mi familia. Varios capitanes inclinaron la cabeza. 3 simples sílabas casi quebraron a los hombres más fuertes del cuarto. Salvatore hizo una pausa, reuniendo fuerzas. He fallado. No. La respuesta llegó de inmediato. Nicco. Los ojos de su padre se volvieron hacia Nicco. Nunca fallaste. Una débil sonrisa tocó los labios del anciano. Lo escondí. Salvatore hizo una pausa. La verdad. El cuarto quedó perfectamente quieto. El corazón de Vincent se aceleró. Salvatore sacó lentamente la mano dentro del bolsillo interior de su chaqueta. Salvatore sacó un sobre amarillento. La misma escritura elegante cubría su superficie. Lucia Moretti. Elena lo reconoció al instante. Una de las cartas escondidas. Salvatore entregó cuidadosamente la carta a Nicco. Lee. Nicco desplegó el frágil papel con manos temblorosas. La escritura de su madre apareció exactamente como la recordaba. Hermosa, confiada, amorosa. Nicco comenzó a leer en silencio. En cuestión de segundos, el color se drenó de su cara. Marco dio un paso más cerca. ¿Qué es? Nicco no pudo responder. Sus manos temblaron más con cada línea. Finalmente, Nicco miró hacia Vincent. El asesor mantuvo su expresión tranquila. Demasiado tranquila. Nicco habló tranquilamente. Mi madre lo sabía. Nadie entendió. ¿Sabía qué? Preguntó Marco. Nicco levantó la carta. Descubrió que alguien dentro de esta familia estaba moviendo secretamente las ganancias de las empresas legítimas hacia cuentas ocultas. Todos los ojos se volvieron hacia Vincent. Vincent no se movió. Cuando se enfrentó a la evidencia, continuó Nicco, intentó exponer el robo. Una pausa. Antes de que pudiera hacerlo, enfermó. El cuarto se sintió más frío. Vincent finalmente habló. Lucía tenía cáncer. Sí. La voz de Nicco se endureció. Lucía tenía cáncer. Pero también escribió que alguien convenció a mi padre de que ella alucinaba por la medicación. Cada palabra cayó como un martillo. Salvatore asintió lentamente. Las lágrimas llenaron sus ojos cansados. Les creí. Salvatore se cubrió la cara con una mano temblorosa. Fallé. Lucía. El anciano había pasado 12 años culpándose a sí mismo. No por su muerte. Por haber dudado de ella. Elena puso tranquilamente una mano reconfortante sobre su hombro. Elena entendía. Su silencio nunca había sido causado por el odio. Había nacido de una culpa insoportable. Nicco bajó lentamente la carta. Sus ojos nunca se apartaron de Vincent. Le dijiste a mi padre que mi madre imaginó el dinero faltante. Vincent permaneció perfectamente tranquilo. No hay pruebas. Nicco sonrió. No era una sonrisa agradable. No. Nicco asintió hacia Marco. El consigliere inmediatamente colocó 3 gruesos archivadores sobre la mesa de conferencias. Una contabilidad forense. Cada transferencia, cada empresa fantasma, cada firma. Marco abrió el archivador final y cada pago realizado desde Vincent Romano Holdings al Dr. Adrián Keller. Los jadeos resonaron por todo el cuarto. Keller se tambaleó hacia atrás. ¿Puedo explicar? Por favor, hágalo, respondió Nicco. Ha recibido más de $4 millones.
La respiración del doctor se volvió superficial. Eran honorarios de consultoría. Marco deslizó tranquilamente otro documento a través de la mesa. Entonces quizás también puede explicar por qué la medicación del señor Moretti fue repetidamente alterada sin autorización. Keller miró hacia Vincent. El asesor mayor no dio ninguna señal de ayuda. Solo cálculo frío. La realización finalmente golpeó al doctor. Keller se había vuelto prescindible. Keller tragó saliva. Nunca pretendí causar daño permanente. Nadie habló. Solo seguí instrucciones. Vincent finalmente reaccionó. Deberías elegir tus próximas palabras con cuidado. Keller soltó una risa amarga. Durante 20 años, hice exactamente eso. Keller se volvió lentamente hacia Nico. No era a tu padre a quien querían. Eras tú. La confusión se extendió por todo el cuarto. Keller continuó. Mientras Salvatore permaneciera mentalmente quebrado, nunca cuestionarías a las personas que administraban el imperio legal de tu familia. Keller señaló directamente hacia Vincent. Vincent controlaba todo. Las finanzas, las inversiones, las adquisiciones de propiedades. Confiabas en él porque tu padre confiaba en él. La expresión de Nico se volvió aterradoramente quieta. ¿Cuánto? Marco respondió tranquilamente después de revisar los registros. Aproximadamente 148 millones de dólares. Varios capitanes estallaron de indignación. Las manos se movieron instintivamente hacia armas ocultas. Vincent finalmente abandonó su agradable sonrisa. Me decepcionas. Su voz permaneció tranquila. Pasé 20 años haciendo a esta familia más rica de lo que jamás soñó posible. Nos robaste. Administré el riesgo. Envenenaste a mi padre. Preservé la estabilidad. Manipulaste a una mujer moribunda. Los ojos de Vincent parpadearon brevemente, la primera grieta en su compostura. Lucía debería haberse preocupado por su salud. Las palabras apenas habían salido de su boca antes de que Nico cruzara el cuarto. Nadie lo vio moverse. Un momento estaban separados. Al siguiente, la mano de Nico aferraba el cuello de Vincent. Nico podría haberle roto el cuello al hombre mayor al instante. Todos en el cuarto lo sabían. En cambio, Nico se detuvo. Su padre habló. Nico. Solo una palabra. Pero esta vez, el cuerpo de su hijo se relajó inmediatamente. Salvatore se acercó lentamente. Cada doloroso paso resonó a través del salón silencioso. Salvatore se paró directamente frente a Vincent, el hombre que se había llamado su amigo durante más de 30 años. El anciano patriarca miró a Vincent a los ojos. Sin odio. Solo una profunda decepción. Luego, con la voz más fuerte que nadie había escuchado desde antes del derrame, Salvatore declaró. Traicionaste a mi esposa. Traicionaste a mi hijo. Traicionaste a esta familia. Me perdono a mí mismo. Pero nunca te perdonaré a ti. El cuarto estalló. No con violencia. Con lealtad. Cada capitán de la organización se alejó de Vincent simultáneamente. Sin órdenes, sin discusión. Una decisión silenciosa. Vincent estaba solo por primera vez en décadas. El hombre más peligroso en el cuarto ya no era Nico Moretti. Era la verdad. Y ninguna cantidad de dinero, influencia ni mentiras cuidadosamente construidas podía sobrevivirla más tiempo. La primavera llegó tranquilamente a la mansión Moretti. Las rosas que Lucía Moretti había plantado años atrás florecieron más brillantemente de lo que nadie podía recordar. Por primera vez en más de una década, la risa ocasionalmente se filtraba por los jardines en lugar de conversaciones susurradas y pasos cautelosos. La vida había regresado, no porque la familia hubiera olvidado su dolor, sino porque finalmente lo habían enfrentado. El arresto de Vincent Romano envió ondas de choque mucho más allá de Nueva York. Los investigadores federales descubrieron años de fraude financiero que se extendía por múltiples corporaciones. El doctor Adrián Keller perdió permanentemente su licencia médica después de confesar que había falsificado registros de tratamiento y aceptado pagos ilegales. Los periódicos elogiaron a Nico Moretti por exponer la corrupción dentro de su propia organización. Nico ignoró cada titular. Ninguno importaba. Porque cada mañana, antes de revisar un solo informe de negocios, Nico caminaba hacia el jardín. Y cada mañana encontraba a las mismas dos personas sentadas debajo del viejo olivo. Su padre y Elena. A veces hablaban. A veces simplemente observaban a los pájaros reunirse cerca de la fuente de Lucía. La sanación, Nico se dio cuenta, era a menudo asombrosamente tranquila.
Una tarde, Salvatore sorprendió a todos insistiendo en preparar el almuerzo él mismo. Los chefs protestaron de inmediato. Debería descansar. El anciano patriarca sonrió. Ya he descansado suficiente. Sus movimientos permanecieron lentos. Su mano izquierda todavía temblaba. Sin embargo, cada ingrediente fue medido con determinación paciente. Tomates frescos, albahaca del jardín de Lucía, pasta casera, exactamente la comida que Lucía había cocinado cada domingo durante casi 40 años. El comedor se sintió diferente esa tarde. Sin disposición de asientos formal, sin discusiones de negocios, sin informes de seguridad. Solo 3 personas compartiendo una sencilla comida familiar. Salvatore probó la salsa. Salvatore cerró los ojos. Demasiada sal. Elena se rió suavemente. Necesita otro minuto. Nicco los observó con silenciosa incredulidad. Meses antes, este mismo cuarto había resonado con porcelana destrozada y gritos furiosos. Ahora su padre estaba discutiendo sobre salsa de tomate. Era el desacuerdo más hermoso que Nicco había presenciado jamás. Después del almuerzo, Salvatore se levantó lentamente y le indicó a Nicco que lo siguiera hacia el antiguo invernadero de Lucía. El polvo flotaba a través de rayos de luz de la tarde. La mayoría de las flores habían sido cuidadosamente restauradas. Elena había pasado semanas devolviendo a la vida las plantas descuidadas. El anciano se detuvo frente a un desgastado banco de madera. Sin hablar, Salvatore abrazó a su hijo. El abrazo duró solo unos pocos segundos, pero ninguno de los dos se habían abrazado desde el funeral de Lucía. Salvatore batallaba. Orgulloso. Nicco sacudió la cabeza de inmediato. No tienes que esforzarte. Quiero hacerlo. Salvatore miró directamente a los ojos de su hijo. Durante años, creí. Fallé a tu madre. Olvidé. Se casó conmigo porque creía que las personas merecen otra oportunidad. Las lágrimas se reunieron en los ojos de Nicco. Su padre apretó suavemente su hombro. Tú me diste la mía. Ninguno de los dos notó a Elena retrocediendo tranquilamente hacia la puerta del invernadero. Algunos momentos pertenecían solo a padres e hijos. Elena sonrió para sí misma y los dejó solos. Esa tarde, Marco encontró a Nicco de pie en el balcón de la mansión con vista a los jardines. ¿Has estado sonriendo más? ¿Lo he estado? Es inquietante. Nicco se rió. Una risa genuina. Marco se quedó mirando. No había escuchado ese sonido en años. Nicco tampoco. Toda su vida adulta había sido construida sobre la disciplina, el control, la responsabilidad, el miedo. En algún punto del camino, la felicidad había desaparecido tranquilamente. Nicco no lo había notado hasta que regresó. Marco cruzó los brazos. Entonces. Nicco lució confundido. ¿Entonces qué? La enfermera. Nicco fingió no entender. ¿Qué hay de ella? Marco suspiró dramáticamente. Jefe, le conozco desde que tenía 12 años. Visitas la sala de rehabilitación 4 veces al día. De repente disfrutas de la jardinería. Le pides a la cocina que prepare postres italianos caseros. Has comenzado a beber té en lugar de whisky. Nicco miró hacia el jardín abajo. Elena se arrodilló junto a Salvatore, ayudándole a trasplantar jóvenes rosales. Elena no intentaba impresionar a nadie. Elena nunca se daba cuenta de que Nicco la observaba. Quizás eso era exactamente porque Nicco no podía dejar de hacerlo. No sé cuándo pasó, admitió Nicco tranquilamente. Marco sonrió. Yo sí. El día que dejó de tratarte como un jefe de la mafia y comenzó a tratarte como el hijo de alguien. Un mes después, la Fundación Moretti celebró su gala benéfica anual. Durante años, el evento se había centrado en hospitales y programas para niños. Este año, Salvatore solicitó un importante complemento, financiamiento para centros de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares que atendían a familias que nunca podrían permitirse la atención privada. Ninguna familia, dijo Salvatore durante el ensayo, debería perder la esperanza porque carece de dinero. El salón de baile se llenó de líderes comunitarios, médicos, clérigos y cientos de invitados. Los periodistas se agolpaban cerca del escenario. Todos esperaban ver si el legendario Salvatore Moretti realmente aparecería. Cuando se abrieron las puertas, el público se puso de pie. Salvatore entró lentamente junto a Nicco. Su bastón permanecía. Su cojera permanecía. Pero también su dignidad. Los aplausos retumbaron por todo el salón. Muchos invitados lloraron abiertamente.
Después de agradecer a los patrocinadores, Salvatore se acercó al micrófono. Años atrás, comandar un cuarto había sido sin esfuerzo. Ahora cada frase requería paciencia. Sin embargo, cada palabra cargaba más peso que nunca. Pasé 3 años creyendo que mi vida había terminado. Salvatore hizo una pausa, luego sonrió hacia Elena. Estaba equivocado. El público siguió su mirada. Elena lucía avergonzada por la atención. Salvatore extendió una mano temblorosa hacia ella. Elena reluctantemente subió al escenario. Salvatore se volvió hacia la multitud. La llaman la enfermera. El anciano sacudió suavemente la cabeza. No. Otra pausa. Luego el anciano patriarca habló con una claridad notable. Le recordó a un viejo cómo volver a ser esposo. Cómo volver a ser padre. Y finalmente, cómo ser yo mismo de nuevo. El salón de baile estalló en aplausos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Elena había pasado su carrera ayudando a desconocidos a recuperarse, sin esperar nunca el reconocimiento, sin buscar nunca el elogio. Sin embargo, el mayor cumplido llegó momentos después. Salvatore miró a Nicco, luego a Elena. Una cálida sonrisa se extendió por su cara. Esta, dijo con orgullo, no es la mujer que me sanó. Salvatore alcanzó la mano de su hijo y suavemente la colocó en la de Elena. Esta es la mujer que le dio a mi hijo una razón para sonreír de nuevo. Por varios segundos, ni Nicco ni Elena se movieron. El público observó en completo silencio. Finalmente, Elena levantó la vista. No sé si estoy lista para este mundo. Nicco sonrió. Mi mundo ya no es lo que solía ser. Nicco hizo una pausa. Se volvió mejor el día que cruzaste nuestra puerta principal. Meses después, el olivo en el jardín de Lucía se erguía más alto que nunca. Nuevas rosas florecían debajo de sus ramas. Niños de la Fundación de Rehabilitación reían cercanos durante un picnic familiar patrocinado por la Fundación Moretti. Salvatore estaba sentado cómodamente debajo del árbol, observándolos con ojos tranquilos. La fotografía de Lucía descansaba junto a él. El anciano tocó suavemente el marco. Lo logramos. Una suave brisa agitó las hojas sobre su cabeza. Quizás era solo el viento. O quizás algunas promesas finalmente se cumplen cuando el amor demuestra ser más fuerte que la culpa. Nicco y Elena caminaban lentamente por el sendero del jardín, sus manos rozándose. Esta vez, ninguno de los dos se apartó. Detrás de ellos, Salvatore sonrió. Durante años, había creído que el silencio sería el capítulo final de su historia. En cambio, una suave palabra italiana había abierto la puerta al perdón, no solo para él, sino para toda una familia. Y a veces el mayor milagro no es encontrar la fuerza para hablar. Es encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para darle like a este vídeo y suscribirte al canal para más historias emotivas de familia, esperanza, valentía y amor inesperado. Comparte esta historia con alguien que crea que el perdón es imposible, porque a veces una sola palabra dicha con genuina compasión puede cambiar una vida para siempre. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios qué momento te conmovió más. La primera vez que Salvatore volvió a susurrar, o el momento en que orgullosamente presentó a Elena como la mujer que le dio a su hijo una razón para sonreír.